Estamos nosotros, lo último que vimos la semana pasada, que fue ya hemos explicado qué pasó, un poquito accidentada, ¿no?, por el chat, pero bueno, vimos la semana pasada el aspecto de la elección. Terminamos de ver lo que era la elección, dijimos que no es una elección arbitraria de Dios. La Biblia habla de la elección, pero no es que, Dios dice, ti suerte para ti, tú para el cielo, tú para el infierno, o a ti no me importa. No, eso no es la elección. La elección significa, dijimos, que Dios muchas veces señala para una determinada tarea. La elección en sí mismo no significa salvación. Hay muchas personas que fueron elegidas, ya lo nombramos, y sin embargo no fueron salvas, ¿sí? No, entonces, elección no es sinónimo de salvación. Eso es lo que queremos decir nosotros. Sí, Dios bendiga a nuestra hermana Katy, también, que está aquí con nosotros, ¿no? Y dijimos que en cuanto a nosotros, lo que la Biblia llama los elegidos, la Biblia lo habla en plural. La Biblia lo habla en plural, los elegidos. Y los elegidos, según Dios, en definitiva son todos los que componen la iglesia. Es decir, la gran pregunta es, pastor, ¿cómo yo sé si soy un elegido? Le contesto con una pregunta. ¿Es usted parte de la iglesia? Aquí en su corazón se ha producido el nuevo nacimiento. Usted ha sido adoptado en la familia de Dios. Sus pecados fueron perdonados. Usted se arrepintió de sus pecados, acudió por la fe a Jesucristo. Hubo un cambio de naturaleza. Todo lo que venimos hablando. Hubo una justificación por la fe. Hubo una santificación. Si esas cosas pasaron, obviamente usted es un elegido, porque todos los que pertenecen a la iglesia, la eclesía, son elegidos, es decir, eclectos. ¿Bien? Entonces, es una respuesta que parece complicada, pero no lo es en definitiva. Ahora, esto es algo que se analiza, ¿cierto?, a nivel corazón. Por eso nosotros, como seres humanos, aunque tenemos esta tendencia a andar diciendo aquel es elegido, aquel no es elegido, sobre todo en cierta línea doctrinal, ¿cierto? Y nosotros, como pentecostales, tenemos esta mala costumbre, esta mala tendencia a decir, aquel era salvo y perdió la salvación. Nosotros no sabemos lo que había sucedido en el corazón. Y ahí está el problema. No somos el Espíritu Santo para andar diciendo aquel es salvo y aquel no es salvo, y aquel era salvo y aquel perdió la salvación. Nosotros no somos el Espíritu Santo. La Biblia dice claramente que conoce el Señor a los que son suyos. Nosotros no, ni aun como pastores. Nosotros suponemos, nosotros pensamos, nosotros queremos creer, ¿cierto?, que todos los que vienen a la iglesia, bendiciones pastor, nos dice Katy, gracias mi hermana, queremos creerlo, ¿cierto?, de buena fe, que todos los que vienen a la iglesia son salvos, pero sabemos que eso no necesariamente es así. Entonces, conoce el Señor a los que son suyos. Ahora, yo puedo ver evidencias externas. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Por lo tanto, el evangelio, el cristianismo, el que ha nacido de nuevo, no es compatible con el pecado. Es decir, si una persona tiene una vida licenciosa en el pecado, obviamente no es salvo, por más que la persona diga que es salvo. Uno puede decir lo que quiera. Yo puedo decirle, mire, yo nací entre Neptuno y Plutón. Puedo decir porque estoy loco, porque estoy demente, porque, me rayé. Me puse pirucho, como dirían en Argentina, ¿no? Una persona pirucha en Argentina es una persona que ha enloquecido un poco. Está medio pirucho, decimos. Uno puede decir lo que quiera, pero eso no significa que así lo sea, ¿cierto? No, son dos cosas totalmente distintas. Entonces, nosotros no somos quien. Ahora, la Biblia también dice claramente que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo y penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, es decir, parte el hueso y se ve la médula, ¿cierto? El tuétano. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, no hay nadie que pueda llegar hasta ahí excepto la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la herramienta del Espíritu Santo, porque recuerde que la palabra de Dios es la palabra del Espíritu Santo, es su herramienta, su espada. Marta nos dice, Dios le bendiga, pastor, muchísimas gracias. Bien, entonces la elección tiene que ver con eso. Muchas veces la Biblia habla, Carmen también nos está viendo, Dios le bendiga, con trabajos, con tarea, y en algunos casos se refiere al hecho de la salvación, pero no siempre. También dijimos que Dios ha elegido a las personas en base a la presciencia.
Presciencia, no presencia, la presciencia. Y dijimos que la presciencia es el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. Es decir, dijimos que hay dos maneras de entender la presciencia. Dios, cuando solamente existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, miró por el túnel del tiempo, que todavía no existía, miró hacia adelante, hacia el futuro, hacia la obra que Él iba a hacer de creación y de redención, etcétera, etcétera. Él miró hacia adelante y dicen algunos, se dio cuenta que algunos iban a creer en Él y por eso los eligió. Bueno, esa es la postura de algunos, como dentro de los más populares hoy en día, el doctor Armando Alducin, ¿cierto? Hay muchos otros que tienen esa postura, pero bueno, es una postura. Otros, sin embargo, y yo adhiero hasta otra posición, creemos que la presciencia, que significa conocimiento anticipado, se refiere a que Dios en el principio, cuando solo existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, miró hacia adelante, miró hacia la creación, hacia la redención, hacia todo lo que Él iba a hacer más adelante y nos vio en la condición totalmente bochornosa, perdida, maltrecha, en una condición miserable y se vio movido a compasión por nosotros. Y eso fue lo que le motivó a elegirnos. Es decir, porque nos vio en una condición totalmente miserable y necesitados. Bien, mucho más allá no podemos ir. ¿Y por qué dijimos esto? Porque la palabra conocer, porque presciencia significa preconocimiento, preconocer, conocer anticipadamente, conocer desde antes, esa es la idea. Presciencia, conocimiento en la Biblia, tiene que ver muchas veces con una relación amorosa. Conoció Adán a su mujer Eva. No conoció José a María hasta que hubo nacido su hijo primogénito, etcétera, etcétera. Entonces, conocer en la Biblia, cuando se habla de conoció fulano de tal a tal otra persona, se refiere de un amor de relación. Entonces Dios nos conoció desde antes, es decir, Dios fue movido a misericordia, Dios nos amó, se vio de alguna manera afectado en sus sentimientos en favor nuestro. Por eso hablamos de la gracia de Dios. Son pensamientos, ¿cierto?, que a nosotros nos cuesta entenderlos, pero bueno, hasta ahí podemos llegar, ¿cierto?, con nuestra explicación. Después vimos, por último, la palabra predestinación, otra palabra realmente muy importante, que en el calvinismo suena prácticamente a fatalismo. Digamos, este está predestinado, por ejemplo, para el cielo, y a ellos no les gusta decir este otro está predestinado para el infierno porque suena muy feo, entonces ellos prefieren decir preordenado o pasado por alto, como diciendo Dios se desentiende de ellos y listo. Pero no es algo que la Biblia enseña. Dijimos que cada vez que la palabra predestinación aparece en la Biblia, en primer lugar aparece en relación a los creyentes. No hay ninguna ocasión en toda la Biblia que la palabra predestinación aparezca al lado de impíos. Nunca, jamás, eso no existe. Por lo tanto, llegar a esa conclusión es inventar textos. La Biblia no habla de eso. Siempre que la Biblia habla de predestinación, habla de creyentes, habla de hijos de Dios. Segundo, cuando aparece la palabra predestinación, nunca habla del cielo. Dijimos, menos del infierno, ¿cierto? Por supuesto. Siempre que la Biblia habla de predestinación, nunca habla del cielo. Predestinación tiene que ver con el propósito, con el objeto, con la meta que Dios se ha trazado con nosotros los creyentes en el momento en que venimos a Jesucristo. La palabra predestinación literalmente viene del griego proorizo, con doble O, proorizo. De allí viene la palabra horizonte y significa delimitar, ponerle un marco, poner los límites, como cuando usted compra un sitio, compra un terreno y le pone los límites allí. Usted dice, dentro de estos límites, dentro de este molde, yo voy a construir, no me voy a salir de estos límites. Y eso es lo que significa la palabra predestinación. Fijar un límite, no necesariamente un destino en el sentido de cielo y menos aún infierno, sino significa trazar los límites. Bien, entonces cuando la Biblia habla de predestinación, significa lo que Dios se ha propuesto hacer con nosotros desde el momento en que venimos a Cristo. Y dijimos, por ejemplo, que en la Biblia habla del propósito predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Romanos 8:29. Entonces, como cuando Dios nos iba a encontrar a nosotros, perdidos en el pecado, nos iba a encontrar totalmente desfigurados, como el hijo pródigo, totalmente enajenados, totalmente borroneada la imagen de Dios, Él se propuso, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, Él dice: yo tengo un molde, este molde es Jesucristo, y cuando lo encuentre a Mauricio le voy a dar el mismo molde, el mismo límite, el mismo encuadre, el mismo enmarque. ¿Por qué? Porque cuando Él me encuentre a mí, yo voy a estar totalmente desfigurado, la imagen de Dios totalmente perdida, ¿cierto? Entonces, predestinación es lo que Dios se ha fijado para con nosotros los creyentes desde el momento en que nos encuentra. Es decir, que la predestinación mía es la misma predestinación suya, la misma predestinación de Angelito, Dios le bendiga, de Lorena, de Margarita, de mi pastor Luis, de mi hermana Patti. La predestinación mía es la misma de ustedes, porque ustedes también, cuando fueron hallados por Jesucristo, estaban totalmente deformes por el pecado. La imagen de Dios se había perdido, se había desdibujado, pero Dios trae el molde y nos ha predestinado para recuperar ese molde, esa figura, ese enmarque. También dijimos que predestinación tiene que ver con ser adoptados hijos suyos. ¿Por qué? Otra vez, porque cuando Él me encontrara a mí, yo no iba a ser hijo de Dios todavía. Yo iba a ser hijo del diablo, hijo del pecado, hijo de la ira, hijo, cierto, de la maldad, de las tinieblas, pero no hijo de Dios. Entonces, predestinación dice, Efesios 1:5, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Nunca habla del cielo, siempre habla de cuando Él me encuentre a mí. Cuando llegue la salvación a mi vida que Él ha planificado, lo que Él va a hacer de mí, recuperar la figura de Jesucristo, recuperar la filiación con Dios, por eso me predestinó para ser su hijo, y también para hacernos parte de una herencia. Efesios 1:11, en Él, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, básicamente, la predestinación me habla de tres cosas. Primero, recuperar la forma de Jesucristo, porque yo voy a estar totalmente deforme por el pecado. Segundo, volverme a traer a la familia de Dios a la cual yo no pertenezco o no pertenecía cuando era impío. Segunda predestinación. Tercera predestinación, para que yo sea parte de la herencia espiritual en Cristo Jesús. Si Cristo es el unigénito del Padre, es el primogénito entre muchos hermanos, es el Hijo absolutamente legítimo de Dios, y nosotros vamos a ser adoptados en la familia de Dios y vamos a ser hermanos por adopción de Jesucristo, la herencia de Jesucristo Él la comparte también con nosotros. A Él le corresponde mucho más por ser primogénito, pero Él también nos las comparte con nosotros. Entonces, básicamente la predestinación, vuelvo a reiterar, se refiere a tres cosas. Recuperar la forma de Jesucristo que hemos perdido. Segundo, ser adoptados, ser traídos nuevamente a la familia de Dios, porque así nos va a encontrar, ¿cierto? Y tercero, hacernos partícipe de una herencia espiritual en Jesucristo. Bien. Y de eso tiene que ver la palabra predestinación. Bien, entonces ya no suena a fatalismo. Muchas personas me han preguntado como pastor. Angelito nos dice saludos, pastor, gracias. Margarito Ormeño también, Dios le bendiga, pastor. Bien, gloria al Señor. Bien, estamos saludando acá a los hermanos. No sé si hay preguntas, voy a ir revisando enseguida nomás. Lorena Fernández, pastor, dice, estaba sin luz. Bueno, espero que haya llegado la luz entonces, mi hermana. Amén. Buenísimo. Y de eso tiene que ver justamente, decíamos, la predestinación. Y ahora, en esta clase nueva, ya 20 conectados en este momento, en esta clase nueva, es el punto número 9 de nuestro material. Y vamos a hablar de la muerte de Cristo. Lo que la muerte de Cristo llevó a cabo, lo que significa en términos doctrinales para nosotros la muerte de Cristo. Bien, en primer lugar, y ahí estamos con leyendo el material, ¿no? A ver, ¿quién se gana la bendición? El otro día teníamos 3 secretarias. Bueno, a ver, ahora, arrancamos con Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8.
es nuestro primer texto del día. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que nos dice, Primera de Pedro, 3:18, perdón, 3:18, no escriban todavía, 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces dice allí, el justo por los injustos. Y esto nos habla de la muerte de Cristo. ¿Qué fue la muerte de Cristo? Fue una sustitución. Es decir, reemplazo uno por el otro. Es como si tuviera aquí adelante mío dos vasos. Cambio uno por el otro. Nicolás Fuente, perdóname, es Primera de Pedro 3:18. Yo me equivoqué al pronunciarlo primero. Ahí está, gracias mi hermano, ahí apareció el 18. Primera de Pedro 3:18. Es como cambiar un vaso por el otro, hacer un trueque, ¿sí? Un intercambio. Es decir, la muerte de Cristo no la podemos tomar nosotros simplemente como un ejemplo moral. Bueno, es que Dios nos ama tanto que quiso demostrarnos su amor de alguna manera, por eso hizo morir a Jesucristo. ¿Es un ejemplo de amor? No, es mucho más que eso. Es una sustitución. Es decir, que el lugar que yo merecía, Él lo ocupa. Él está ocupando mi lugar. No es simplemente un ejemplo de amor, es mucho más que eso. Está ocupando mi lugar. Vuelvo a algunas cosas que ya dijimos que están basadas en el Antiguo Testamento. Cuando un israelita pecaba, tenía que traer una ovejita. Y cuando traía esa ovejita, tenía que poner sus manos sobre la ovejita, como si la estuviese ungiendo, ¿cierto? Pero al poner sus manos, dice, confesaba sus pecados. Es decir, básicamente él decía, Dios, ten piedad y misericordia de mí porque reconozco que soy pecador. Como la oración del pecador, ¿cierto? Cuando nos hemos entregado a Cristo. Reconozco que soy pecador, he pecado, he transgredido tu ley, merezco el castigo, merezco tu juicio absolutamente justo sobre mi vida. Pero, Señor, entrego mis pecados sobre este animal que es inocente y recibo de este animalito su inocencia, recibo su justicia. Y había como un intercambio por la fe. Todo esto es un acto de fe, mis hermanos. Un acto de fe. Es decir, el israelita tenía que entender que él estaba traspasando su maldad, su iniquidad, sus pecados, su malicia, su corrupción, su contaminación, se lo estaba pasando a la ovejita inocente. Era un acto de fe, ¿cierto? Porque nadie puede meter la mano en la conciencia, saco mis pecados y lo pongo allí entre medio de las lanas de la oveja. No se puede hacer eso. Es un acto de fe. El israelita tenía que creerlo. Era un acto de fe. ¿Y qué pasaba? Recién luego de eso, el sacerdote tomaba esa ovejita, la degollaba. ¿Por qué mataba a la ovejita? Porque el alma que pecare morirá. Dios decía, para que tú no mueras, carga tus pecados, tus maldades, tus iniquidades sobre la oveja, sobre el cordero. Pero alguien tiene que pagar. Acá hay un pecado y el pecado no es, bueno, Dios te lo perdona. No, alguien lo paga. Es como cuando usted, no sé, sufre un daño en su casa, le rompieron el vehículo, se lo incendiaron. A ver, alguien lo tiene que pagar, el vehículo está incendiado. Puede venir el vecino y decirle, no, vecino, la verdad, discúlpeme, fue sin querer que lo rocié con benzina y justo estaba prendiendo un cigarrillo ahí se prendió. No, bueno, está bien. Habrá sido sin querer todo lo que quiera, pero alguien me tiene que pagar el auto, ¿verdad? Es así. Bien, el pecado es lo mismo. Alguien tiene que pagar porque Dios está ofendido y se ha hecho una ofensa tremenda a Dios. Entonces, ¿qué hacía el israelita? Para no morir él, porque el alma que pecare morirá, tenía que por la fe traspasar su culpabilidad a la oveja. ¿Y la oveja qué traspasaba al israelita? Su inocencia. La oveja era inocente, la oveja era justa, ella no había transgredido ninguna ley, ningún mandamiento, nada, era absolutamente inocente, era justa. Entonces todo eso se traspasaba al israelita. Ahora, ¿qué pasaba con la oveja? La degollaban y la oveja moría. ¿Qué pasaba con el israelita? Se iba a su casa tranquilo, ya estaba en paz, es decir, su cuenta había sido saldada. ¿Pero por quién? Por otro. Entonces había una sustitución. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, también sucede lo mismo, y esto es lo que hay que entenderlo como creyentes. Tal vez no lo entendimos en su momento, tal vez cuando lo expliquemos podamos explicar esto.
es un acto también de fe, en donde yo vengo delante de la cruz del Calvario. Allí está el Cordero de Dios, inocente, santo, justo, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Y el pecador soy yo, el transgresor soy yo. Y por la fe me abrazo a la cruz, Imagínese que usted se está abrazando allí los pies de la cruz y reconozco mi condición de pecador y traspaso por la fe toda mi culpabilidad y mis iniquidades al Cordero de Dios. ¿Y el Cordero de Dios qué tiene? Santidad, inocencia, justicia. Eso me lo traspasa a mí. Ahora Dios dice, a mí me lo pagan. ¿Y quién lo paga? El Cordero de Dios. Entonces hay un cambio de posición. Lo que a mí me tocaba hacer, Él lo hizo por mí. Por eso ahora... Y eso es lo que nosotros llamamos justificación. ¿Se acuerda que fue lo primero que hablamos en esta materia? Justificados pues por la fe, porque ahora yo tengo el ropaje del Cordero y el Cordero asumió el ropaje del pecador. Es un cambio de roles, es un cambio de posición. Entonces Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Yo me voy a mi casa feliz y tranquilo, no le debo nada a Dios. Dios me mira a mí, no, ningún problema, su deuda ha sido pagada. ¿Y cómo me ve vestido? Con el ropaje de Jesucristo, con el ropaje del Cordero. ¿Y el Cordero cómo está vestido ahora en la cruz? Con el ropaje de pecador. Con razón la Escritura, Pablo dice, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios, la justicia de Jesucristo pasa a mí, el pecado mío pasa a Él, Dios lo condena a Él, Dios lo castiga a Él, Dios derrama la ira sobre Él. Esa es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, mis hermanos. Tremendo, ¿no? A ver si hay alguna pregunta, alguna inquietud, porque veo que están escribiendo. Tengo aquí, a ver, a mi hermano Gastón, que nos dice, bueno, me fui un poquito para arriba. Francisco Gastón, que nos dice, hola mi pastor, hola aparecí, saludos a todos mis hermanos, estábamos en tinieblas, se había ido, bueno, gracias, menos mal que llegó. Lorena Fernández, sí, gran parte de Tomé, me dice Alejandro, sin sangre no hay remisión de pecado. Amén, ahora vamos a ir a ese texto, mis hermanos. Bien, entonces, la muerte de Cristo es una sustitución, no es solamente un ejemplo, es un intercambio de posición. Por eso Pablo va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Él resucitó, yo resucité. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la sustitución significa que Cristo murió en lugar de los pecadores. En consecuencia, los pecados son quitados y a la vez es impartida, es dada la justicia de Cristo. Es lo que Él me da a mí. Es importante que su sacrificio es ocupando el lugar de los pecadores y no solo a favor o como un ejemplo. Es una sustitución, alguien tiene que pagar. A ver, cuando nosotros decimos Dios te perdona, no es simplemente que Dios lo perdona, no, alguien paga. Alguien paga. O paga el pecador con la condenación eterna o paga Jesucristo por él. Pero alguien paga, es decir, la humanidad le debe a Dios. Dios está ofendido contra el pecador. Como dice el libro de los Salmos, si mal no recuerdo el 33 por allí, dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días Dios está airado contra el impío. Es decir, que cuando yo no conocía a Cristo, ¿qué pensaba Dios de mí? En cualquier momento le doy lo que se merece. Pero Él contiene su ira. ¿Por qué? Porque me ha ofrecido un sustituto. En vez de que yo reciba la ira de Dios, como dice Pablo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ahora en Jesucristo por gracia sois salvos por medio de la fe. Esta salvación no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces hay una sustitución, hay un cambio allí, ¿no? Bien, vamos entonces a la segunda palabra. La muerte de Cristo también fue una regeneración, así que anote por allí cierto, sustitución. Es un cambio de roles, es un cambio de lugar. Allí algunos de mis hermanos secretarias o secretarios, es un cambio de lugar, por eso es una sustitución. Otro ocupó mi lugar, insisto. No es que Dios simplemente así, bueno, Él perdona el pecado y ya está, si uno se arrepiente, perdona. No, alguien tuvo que pagar para que Dios pueda perdonar. Es decir, la justicia de Dios se tiene que aplicar. Así como Dios es amor, Dios es justo. Dios es justicia. Si Dios no castigara el pecado, no sería justo. No.
Entonces Dios tiene que castigar el pecado para que se aplique justamente su justicia. En segundo lugar, la muerte de Cristo fue una redención. ¿Qué significa esta palabra? De allí viene que Jesucristo es nuestro redentor. Redención significa haber pagado un precio por el rescate, por sacar a una persona del mercado de esclavos. En la antigüedad, en la época de allí el mundo cierto greco-romano, quien ha visto la película Gladiador se acordará de estos detalles, ¿no? Una muy buena película. Bueno, había un mercado de esclavos y el dueño de los esclavos podía hacer lo que quería con ellos. No había problema. Podía matarlos, podía hacerlo luchar como gladiador, podía venderlo, podía mutilarlo, podía hacer lo que quería. El esclavo, en este caso el gladiador, el esclavo no tenía ningún derecho. Estaba absolutamente a merced de de sus amos. Permiso. Vale. Justo tocaban allí la puerta. Entonces el esclavo no tenía la chance, no tenía la posibilidad de hacer nada por sí mismo. Era una cosa literalmente, ¿cierto? Bien, entonces allí el Redentor era una persona, que estaba en condiciones o que tenía la capacidad de poder comprar la liberación del esclavo. Lo podía comprar y podía ir allí al mercado de esclavos y elegir, suerte para ti. Perdón. Iba al mercado de esclavos y elegía al que él quería, porque eso era una facultad de él, ¿cierto? Bien, elegía allí. Ahora, imaginémonos si nosotros fuéramos ese esclavo. Bueno, la Biblia dice que nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás. En el libro del profeta Ezequiel, si yo mal no recuerdo, hay un pasaje que habla de Satanás. Dice, aquel que nunca abrió la cárcel a sus detenidos, aquel que nunca tuvo misericordia, aquel que nunca les permitió ver la luz a sus detenidos. Eso era Satanás, es decir, Satanás actuaba absolutamente sin misericordia. María Janet nos dice, bendición mi pastor, disculpe mi atraso. No, por favor, mi hermana María Janet, bendiciones. Entonces él tenía a sus esclavos y tiene a sus esclavos siempre sin misericordia. Nunca les permitió la libertad, nunca les permite la libertad. Y esto lo dice allí en el libro de uno de los profetas, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Si alguno lo puede googlear allí, ¿no? Aquel que nunca abrió la cárcel a sus detenidos, a sus encarcelados, algo así dice. Bien, eso, ¿no? Pero cuando se habla de Jesucristo dice que vino a pregonar libertad a los cautivos, a sacar de la prisión, ¿no?, a los detenidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos presenta ese contraste. Bueno, vamos a suponer que era Mauricio el que estaba allí en el mercado de esclavos. En el mercado de esclavos. Ahora, ¿por qué él me compra a mí? Porque él tiene la capacidad de comprar a un esclavo, liberarlo, ¿cierto? Sacarlo de allí. Iba a la plaza allí, del mercado de esclavos, y lo compraba y lo liberaba. ¿Por qué me eligió a mí para liberarme? ¿Porque era fuerte? No. ¿Porque tenía capacidades? No. ¿Porque tenía bueno para trabajar? No. La Biblia ya respondió, esto lo dijimos anteriormente, a lo vil, menospreciado del mundo, Dios ha elegido. Amén. Entonces, porque nos vio totalmente incapaces, indefensos y la verdad en una condición miserable. Por eso Él se fijó en nosotros para libertarnos. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es la redención? Significa haber pagado un precio por el rescate, por la liberación de esa persona. Retirar del mercado de esclavos a una persona. Efectuar una liberación completa. En consecuencia, la paga adeudada por el pecado queda cancelada y queda el pecador liberado de todas las consecuencias del pecado. Mateo 20, 28, ¿lo vemos? Mateo 20, 28, allí mis colaboradores. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Estoy atento a ver si no hay preguntas o cosas así, porque después me retan mis hermanos. Mateo 20, 28. ¿Qué nos dice Mateo 20, 28? Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. Rescate, por mucho. ¿Qué es el rescate? Bueno, el rescate es el pago que se hacía. Ese era el rescate.
Así se llamaba, el rescate para la redención, para redimir a una persona. Se pagaba un precio. Ahora, ¿cuál es el precio? El pago fue la propia sangre del Hijo de Dios. El pago fue la propia sangre del Hijo de Dios, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22, que es el texto que me citaba recién uno de mis hermanos allí, ¿no? Le dije que ahora lo íbamos a citar. Amén. Hebreos 9:22. Mire lo que dice la Biblia. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, que el único precio que Jesucristo tenía que pagar era su sangre. Sin derramamiento de sangre no había rescate, no había redención. Él no puede ser mi redentor si no derrama su sangre. Es decir, que Él podía hacer millones de milagros, pero los milagros del Señor no nos salvan. Podía alimentar a 5,000, a 4,000, a 20,000, a 100,000, pero eso no nos salva. Podía cruzar 20 veces el mar de Galilea sobre las aguas, eso no me salva. Él podía haber sanado a 1,500 paralíticos en un día, eso no me salva. Lo único que me salva es que Él vaya a la cruz y derrame su sangre por mí. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. A ver, Francisco Gastón nos dice: mas tú, derribados eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Amén. Ese es el texto, mi hermano. Isaías 14, 15 al 17. Gracias, mi hermano Francisco Gastón. Es usted, pero todo un teólogo. Bien, así que Dios le bendiga. Ahí está el texto, A sus presos nunca abrió la cárcel. Sin embargo, cuando se habla de Jesucristo, dice que vino a liberar a los cautivos, a los que estaban presos, dar apertura de la cárcel. Satanás nunca abre la cárcel a nadie. Toda persona que está en el pecado, que está bajo el dominio de Satanás, nunca, jamás, por ninguna razón puede salir de allí. Y Satanás por ninguna razón lo va a dejar ir. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso necesitamos que alguien venga y nos libere de la cárcel. Estábamos esclavos del pecado, ¿se da cuenta? Estábamos esclavos de Satanás. Pero Jesucristo, con el precio de su propia sangre, porque ese es el costo que Dios había establecido para la redención humana, con el costo de su propia sangre, paga. Ahora, la pregunta sería: ¿a quién le pagó Jesucristo? Usted sabe que esto es algo que algunos lo debaten, ¿no? ¿A quién le pagó? Algunos llegan a decir: bueno, Él le pagó al diablo para que los dejara ir. No, de ninguna manera. Jesucristo no le pagó al diablo nada, porque al diablo no se le debía nada. Él es farsante, mentiroso, impostor, mentiroso y padre de mentira. Él, mediante engaño, trampa, se apoderó de este mundo y se hizo dueño o patrón, ¿cierto?, o el que esclavizó nuestras almas. Hablo como humanidad, ¿cierto? Ahora, ¿a quién le hizo el pago Jesucristo? A Dios. Porque esa sentencia: el día que pecares ciertamente morirás, quedarás prisionero del pecado, te harás esclavo del pecado, esa sentencia la dio Dios, no el diablo. Satanás se aprovechó de esa sentencia, pero al diablo no se le debía nada. El pago que Jesucristo hace con su propia sangre es a Dios mismo. Y esto lo va a decir la carta justamente a los hebreos. No quiero yo ahora detenerme a buscar el pasaje, ¿no? Acá está, miren, el 24, 9:24 de Hebreos. Mire qué justo que estaba acá abierta la Biblia. ¿A quién le hizo el pago Jesucristo? Porque algunos dicen: bueno, se lo hizo a Satanás para que pueda liberarse las almas. No, a Satanás no se le pagó nada, porque a él no se le debía nada. A Dios se le debía. Dios había decretado esa sentencia y el hombre simplemente fue víctima del engaño de Satanás, ¿cierto? Y cayó bajo ese sistema. Pero mire lo que dice Hebreos 9:24, allí quien lo coloca. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, es decir, en el templo allí de Jerusalén, o en el tabernáculo, figura del verdadero, sino ¿en dónde entró Jesucristo? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote allá en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre
por el sacrificio de sí mismo. Es decir, ¿en dónde se presentó? En el cielo mismo, está diciendo. Por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio, así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios, ¿no? Y el versículo 23 dice, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios de esto. Y allí nos está hablando. Es decir, ¿a dónde se realizó el pago? Al que estaba ofendido por causa del pecado, a nuestro Dios, al Señor. Entonces eso que algunos dicen, bueno, que el pago se lo hicieron a Satanás. No, a Satanás no se le pagó nada, a él no se le debía nada. A Dios se le debía. El honor de Dios había sido manchado. La desobediencia fue a Dios, absolutamente. Entonces el pago, el resarcimiento se hace al que está ofendido por causa del pecado, y ese es nuestro Padre. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no? Este pago o redención satisfizo de una vez y para siempre las demandas divinas, de una vez y para siempre. El 9:12 dice, Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, está hablando del cielo, habiendo obtenido eterna redención. Anótelo por favor este texto porque este es de lo más claro que hemos visto. Hebreos 9:12. Anótelo allí por favor. Hebreos 9:12. Mire qué claro es este texto, cómo conjuga todo lo que estamos diciendo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Entró en dónde? Una vez para siempre en el lugar santísimo, está hablando del cielo, habiendo obtenido eterna, ¿qué? Redención. Y estamos hablando de esto. ¿Qué es la redención? Es efectuar un pago para la liberación de un esclavo. Y ese pago consistió en oro, en plata, en monedas, en perlas preciosas. No, el costo establecido por Dios, el ofendido a causa del pecado, era la sangre del Hijo de Dios. Tenía que derramar su vida, tenía que derramar su sangre. Ese es el costo de nuestra salvación. Amén. Lo maravilloso es que el Señor Jesucristo estuvo siempre dispuesto a pagar, a dar ese pago. Entonces el pago siempre es hecho a nuestro Dios. Ahora, hay una palabra aquí importante que nuestro hermano nos mencionaba hoy en el 9:22, que ya lo vimos, pero no quiero pasarla por alto. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Anoten allí, por favor, mis ayudantes, colaboradores, la palabra remisión. Remisión. Hebreos 9:22. Remisión. A ver. La palabra remisión. Bien. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Bueno, este se quedó acá. Mi amigo se quedó medio trabadito. Bien, la palabra remisión literalmente significa deshacer, desvanecer, desintegrar. Eso es lo que significa la palabra remisión. La palabra remisión, decíamos, eso es lo que significa desaparecer, desintegrar. Entonces allí mi hermano Nicolás ponga remisión igual desaparecer, desintegrar, desvanecer. Esto imagínese que es como por ejemplo cuando uno tiene un cubo de hielo y lo deja en pleno verano al sol, sobre todo aquí en el verano de Bahía Blanca, ¿no? Que es un verano muy caluroso. Usted puede tener el cubo de hielo ahora, pero dentro de un rato usted sale allí al patio de su casa y el cubo de hielo se ha desvanecido, se desintegró, se deshizo completamente. Eso es remisión. Nosotros lo utilizamos como sinónimo de perdón. Es decir, que cuando la Biblia habla de el perdón de pecados, remisión, eso es perdón, remisión, habla de desvanecer, deshacer, desintegrar.
Entonces, lo que a Dios le ofendía, lo que a Dios le molestaba de nosotros, como Dios lo ha perdonado, dice, se ha hecho remisión, es decir, mi pecado se deshizo, se desintegró, se desvaneció, no está más. Es decir, ¿por qué Dios va a estar molesto conmigo si ya no hay pecado? Él mira, dice, ¿dónde está ese cubo de hielo allí en el patio? No está más. ¿Qué pasó con él? Se desintegró, se desvaneció, se deshizo, no está más. Entonces ya no me molesta. Así pasa, mis hermanos, con nuestro pecado cuando es perdonado. Por eso dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Sin derramamiento. Entonces, cuando mis pecados son perdonados, son deshechos, desaparecen, desvanecen. Hay una figura que utiliza la Biblia también, que dice que nuestros pecados, para darnos una idea gráfica, ¿cierto? Es una metáfora. Nuestros pecados fueron sepultados a lo profundo del mar, es decir, no están más, es decir, ya no, a Dios no le molestan. No hay motivo por el cual Dios esté molesto, enojado conmigo. ¿Por qué? Porque mis pecados, dado que Cristo derramó su sangre, ha hecho que mi pecado se desvanezca, se desintegre, se deshaga, ya no está más. Entonces, la causa que ofendía a Dios ya no está más. Ha sido solucionado absolutamente. Otro pasaje, por ejemplo, en el libro de los Salmos, dice, hablando de Dios, pusiste tus pecados tras tus espaldas. Si yo pusiera, por ejemplo, este control remoto en mi espalda y lo pudiera pegar allí, ¿cierto? No lo veo, es decir, no está mal, yo me doy vuelta, pero no lo veo. Esa es la idea que nos da la Biblia. Es decir, no está presente, no está a la vista delante de Dios. Él dice, yo no veo. Otro de los profetas dice, deshiciste, y ahí está la palabra, deshiciste como nube nuestras rebeliones. Las nubes están, pero al rato sopló el viento y ¿dónde está? Está todo despejado, no están más. Es decir, no hay motivo para que Dios esté enojado, molesto conmigo cuando mis pecados han desaparecido, han sido deshechos, se han desvanecido a causa del derramamiento de sangre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Estamos entendiendo lo que significa la palabra remisión? Eso significa. Por eso cuando Dios nos perdona ya no hay motivos para que Él esté enojado con nosotros. Dios está airado contra el impío todos los días. Antes, sin Cristo, Él estaba enojado conmigo todos los días. Yo le era irritante, le era como humo a los ojos, le irritaba. Mi conducta, mi vida, mi testimonio, todo, yo le era irritante. Pero ahora, como la sangre de Jesucristo me ha limpiado, mi pecado, lo que irritaba a Dios, ha desaparecido, se desintegró, no está más. Dios me mira y dice, no tengo ningún problema con esta persona, no tengo ningún problema con Mauricio, porque ya no está el problema, fue solucionado. ¿Qué nos dice Francisco Gastón? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, justamente. La idea esa de quitar es decir, no está más, si lo ha quitado, no está. Se ha desvanecido, se desintegró, no está ya más el problema. ¿Se da cuenta qué maravilloso, no? Bien. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Este pago o redención satisfizo de una vez y para siempre las demandas divinas. Hebreos 9:12, lo leímos recién. Es bueno recordar que aún dentro de las leyes humanas, una vez que un reo ha sido absuelto, es decir, el juez bajó el martillo, dijo absuelto, no se le puede volver a acusar nuevamente, ni a reabrir la causa o a presentar nuevas pruebas en su contra. Aunque este sea el intento permanente de Satanás, quien es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, Apocalipsis 12:10. Por lo cual Pablo se pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es decir, si Dios ya no me mira a mí y no hay pecado en mí, porque la sangre de Jesucristo lo ha desintegrado, lo ha deshecho, lo ha quitado, ha hecho que desaparezca. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Otra vez escogidos siempre en plural, porque la iglesia son los escogidos. Ahí está mi hermano Francisco Gastón, es una maravilla. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí, pagué el precio fue la sangre del Hijo de Dios. Mire qué versículos maravillosos. Isaías 44:22, es un texto de oro. Por lo cual Pablo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oh, mis hermanos,
Qué maravillosa es la seguridad, las garantías que nos da la palabra de Dios. Qué maravilloso es esto. Irle entendiendo estas palabras, estos conceptos. Cuando nosotros también perdonamos, tenemos que hacer lo mismo. Porque el otorgar perdón es remisión. Y somos llamados, ¿cierto?, a hacerlo. Quiere decir que ya es como que el pecado y la ofensa ha desaparecido. Absolutamente. Así como Dios ha hecho desaparecer mi deuda, también soy llamado a hacer desaparecer las deudas de los demás. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, eso es remisión, también perdonad. Amén. Y a eso estamos llamados a hacer. Entonces, cuando hay una ofensa con el hermano, bueno, yo te perdono, pero no olvido. No, eso no es perdón. Quiere decir que ya no está más, no existe ningún motivo, no hay ninguna razón por la cual yo esté enojado todavía con mi hermano o con mi hermana, o con mi pastor o con quien sea, porque de eso se trata el perdón. Remisión es perdón, justamente, esos son los sinónimos. Entonces, cuando uno otorga perdón, acuérdese de la parábola, ¿no?, de aquel el siervo que le debía mucho a su señor y bueno, le rogó, le suplicó y le perdonó esa deuda tremenda. Dice, pero salido este siervo encontró a uno que le debía, sí, le debía, pero no era para tanto, nada que ver con lo que él debía a su señor. Y sin embargo le ahogaba, le ahorcaba y lo hizo echar a la cárcel. Y bueno, después recibió lo mismo. Entonces dice, ¿cuál es la moraleja de esa parábola? Porque si no perdonáis a los hombres, remisión, que desaparezca, que se deshaga, que esté deshecho, ya no hay ninguna razón por la cual estar enojado. Que si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Esa es la gran moraleja, ¿cierto?, de esa parábola. Bueno, y estamos viendo lo que significa remisión. Bien. Pero también la muerte de Cristo, en tercer lugar, otra palabra importante es reconciliación. Entonces, primero es una sustitución, cambiamos de roles, cambiamos de lugar. Fue una redención, es un pago para la liberación del esclavo y el costo, el pago, es la propia sangre del Hijo de Dios. ¿Hecha a quién? Hecha a nuestro Dios. Y una vez que se ha producido esa liberación, ya no hay motivos porque han sido desvanecidos, se deshicieron mis pecados, no hay motivos por los cuales Dios pueda estar enojado conmigo. Por eso, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Se da cuenta cómo todo cierra, cómo todo encaja perfectamente? Pero también la muerte de Cristo fue una reconciliación. Vamos a 2 de Corintios 5:19. ¿No hay preguntas en esta noche? El otro día había un montón de preguntas y ahora no hay ninguna. 2 de Corintios 5:19. Segunda de Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. 2 de Corintios 5:19. Sí, leí hasta el 20, 19, 20 es lo que he leído. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué significa la reconciliación? Es que estábamos en estado de enemistad, estábamos enojados con Dios. O más bien, Dios estaba enojado con nosotros, nosotros estábamos enojados con Dios. Bien, había una relación de enemistad allí. Entonces significa que el estado de enemistad y enajenación del hombre para con Dios es cambiado y ahora puede ser salvado. La necesidad de la reconciliación está dada por la enemistad del hombre con Dios. Entonces, Dios ahora se ha hecho favorable. Había un enojo de Dios. Y Dios está enojado contra el impío todos los días, dice la Escritura. Pero ahora en Jesucristo dice, Dios estaba en Cristo reconciliando, es decir, tendiéndole la mano, tendiéndole sus brazos al hombre para que pueda reconciliarse. ¿Qué falta ahora? Es como que si una persona lo encuentra usted en la calle y le tiende la mano para saludarlo. En épocas normales, no hoy en día en época de pandemia nadie quiere dar la mano. Pero en épocas normales, cuando alguien le tiende la mano, hasta decimos es un acto de mala educación no saludar. Entonces, cuando alguien me tiende la mano, yo debo responder
y debo también extender mi mano en señal de amistad, en señal de saludo, en señal de compañerismo. Bueno, Dios, por decirlo de esta manera, a través de la cruz del Calvario nos tiende la mano. Y ahora somos nosotros los que tenemos que reconciliarnos. Por eso Pablo dice allí, ahora somos embajadores de Dios. Y ahora le rogamos al mundo, reconcíliesen con Dios. ¿Por qué? Porque miren, su mano está extendida. Su mano se ha extendido para hacer las paces con el hombre. Hay posibilidad, pero solo a través de la cruz. De ninguna otra manera. Por eso dice ahí, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es posible la reconciliación. Es posible dejar de ser enemigos de Dios. Es posible todo esto. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.